Estamos hablando de dengue y tenemos un invitado especial que algo sabe de pandemias. Bueno, un invitado especial que lentamente va a llegar hasta esta noche oscura que nos está rodeando. A quien agradecemos muchísimo que esté acá. Se trata de Nicolás Krepla. ¿Cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bienvenido a Pasamos Todes. Te agradecemos muchísimo esta posibilidad de conversar con vos. Ha sido una sorpresa, te quiero decir, que de pronto ver el afiche de una película dirigida por vos. Sí. ¿En qué momento hiciste eso? Porque, digamos, Nicolás Krepla es el ministro de Educación de la provincia de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y además estás en la gestión de salud pública desde hace un montón, digamos, Sí. ¿no? Estuviste junto con Daniel Goyán y con Ginés González García también, ¿o no? No, Ginés estaba en Nación, Sí. y nosotros estábamos en la provincia desde que comenzó Axel. Estuve con Dani Goyán también en la época de Cristina. Cuando estuvo, claro, ahí en la esa era última mi parte. confusión, total. Sí, de Buena Cristina. Bueno, esta es la tercera película que hacemos. Sí, en verdad en la época de Macri, cuando nosotros armamos una fundación, con muchos compañeros que militamos juntos hace mucho tiempo, y se llama Soberanía Sanitaria. Y sí, hacemos una revista, hacemos cuestiones de formación y nos pareció interesante explorar en un documental para discutir el mercado y la salud, la relación entre la industria farmacéutica y los impactos en la población. Así que ese fue el primer documental que hicimos, que lo dirigí yo. Después, ya estamos en medio de la pandemia y entre el 2020 y 2021 hicimos otro documental que yo no lo dirigí porque estábamos en medio de la pandemia. Claro. Lo dirigió Gaby Cárcova, que es se llama El porvenir de la vida en común. El primero se llama La insubordinación de los privilegiados, un título que es interesante para ahora. Sí. Y el segundo se llama El porvenir La insubordinación de los privilegiados. Ok. Porque la tesis en general del documental, un poco como el nombre, es que la gran crisis sanitaria generada a nivel mundial la producen los más ricos. La producen el poder concentrado económico mundial. No la producen los pobres que están reclamando mejor vida. La producen los que ya están ganando mucho, quieren ganar más. Claro. Y quiebran las relaciones del sistema. El segundo se llama El porvenir de la vida en común, que es el que dirige Gaby, que es sobre procesos de manicomialización que estamos llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, y es la vida de gente, análisis y sobre todo gente que cuenta su vida después de vivir 30 años en manicomio y después llegar a una casa y cocinarse. Bueno, y entre todo ese proceso filmamos, y fuimos filmando como se filma una reunión de trabajo, íbamos a un hospital y filmamos algún profesional contando sus cosas, o a los pacientes, o los WhatsApp que nos mandábamos entre todos. En esa época fuimos juntando todo. Y hace, ponerle un año, empezamos despacito a trabajar de noche, los fines de semana, qué sé yo. Y fuimos armando una película, se llama... A mí me parece que La está gestión bueno. de la pandemia, es uno de los caballitos de batalla del gobierno libertario, y de hecho no es solamente que sea uno de los caballitos de batalla, sino que es donde él acumuló, digamos, no tan silenciosamente, pero sin que podamos advertirlo en su verdadera dimensión, acumuló una fuerza propia, ¿no? Sí. Y una bronca, o sea, capitalizó una bronca en relación a, bueno, lo que fueron las cuarentenas, o fundamentalmente la cuarentena, y cierta idea de que ahí había privilegiados que estaban en el poder, ¿no? Creo la foto de Alberto hizo bastante mella, después en la foto del casamiento, del cumpleaños de Fabiola, que generó mucha bronca y alimentó, ¿no? El movimiento antivacunas, que no es local, pero que acá tuvo una resonancia. ¿Cómo defendés, digamos, esa gestión en la pandemia frente a estos discursos? ¿Qué pasa con esto que se dice, no? Él dijo en un momento, bueno, ahí sí fueron 30.000, ¿no? Refiriéndose a los muertos de la pandemia, y ahora que dicen que tendría que haber habido, no sé, los números, la verdad que en Milei nunca se les puede creer nada, pero sí, ¿cuáles crees que son los puntos fuertes de la gestión de la pandemia y cuáles fueron los débiles? No, para mí la gestión de la pandemia es un éxito absoluto y sin precedentes en la historia de la salud argentina. ¿Estás hablando a nivel nacional? Nacional, especialmente la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional también. La provincia de Buenos Aires, lo puedo decir con algunos detalles más. Igual es difícil hablar de éxito cuando la verdad que es un bueno, hecho pero bastante en salud trabajamos doloroso. con eso nosotros.
trabajamos con las enfermedades, trabajamos con los problemas. Nosotros trabajamos sobre eso. Uno tiene una pandemia y ¿qué va a hacer con la pandemia? ¿Cuál es el objetivo de la pandemia? ¿De qué vas a hacer? Para la pandemia está. Como eso no es un problema de una gestión. El asunto es qué haces con esto. Y hay muchos indicadores objetivos, ¿no? Que ahora salió un artículo hace poquitito de Lancet que mostraba, comparaba a los países del mundo respecto de la mortalidad. Sí, que no mide la cantidad de muertos, sino el exceso de mortalidad. Claro, Sí. la baja de la expectativa de vida. Las sería. dos cosas, claro, baja expectativa de vida y exceso de mortalidad. Es interesante eso porque uno podría decir, y los muertos no sé cuántos son porque no los testeaban, o no sé qué, entonces ahí, para exceso de mortalidad no, porque son los muertos absolutos. Entonces, claro. ¿cuántos muertos tenés en todos los años, el promedio de los últimos 5 años comparado con este año en particular? Y ahí vos ves que Argentina es uno de los países que menos exceso de mortalidad tiene, por tanto, menos caída de expectativa de vida. Y eso es un dato objetivo, ¿no? Bueno, después hay datos un poco más cuales que todos tenemos presentes. No hubo cola de gente buscando oxígeno, no hubo gente buscando cama de internación, como pasó en todos los países del mundo. Sí, sí. Eso no pasó. Entonces hay algo de la accesibilidad, de la respuesta del Estado. El Estado estuvo y llegó. Y después hay un dato también... ¿Eso es lo que consideras un éxito? Y todo eso es un éxito. Y después para mí lo que considero un éxito como más rotundo es que no hubo inequidad. Y eso sí lo puedo decir exactamente de la provincia de Buenos Aires y no del resto del país, pero la provincia de Buenos Aires sí, que los sectores más pobres y los más ricos tuvieron la misma tasa de contagio y la misma tasa de mortalidad. Entonces yo, ¿cómo fue la gestión? Aparte de ¿Y salud, eso cómo lo midieron? y medís, vos podés separar la población en quintiles de ingresos, del PBI, y de NBI, Sí. y sobre eso nosotros tenemos nominalizadas las personas que se murieron y se contagiaron. Claro. Entonces ahí haces un estudio tipo de Gini, y sobre el cero, la desigualdad alrededor del cero, y es todo muy, muy cercano al cero. Y lo máximo que se escapa es 0,2, que en verdad, con más aumento de casos en los veranos, en los picos de verano, a los sectores más ricos. Claro. En ningún momento aumenta la enfermedad. Y no hay ninguna enfermedad que no tenga más impacto en los pobres. Claro. Y menos el COVID. Si eras negro en Estados Unidos, tenías el doble de riesgo de morirte que si eras pobre. En todo el resto en la ciudad de Buenos Aires, vivías en los barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires y tenías 7 veces más chances de enfermarte o de morirte si vivías acá, en esta zona. Entonces digo, no es un tema, para mí la película no es sobre el éxito de la gestión, no es eso la discusión. Yo ahora cuando me salen a correr, cuando eran 30.000 no sé qué, bueno, no, trolls, con los trolls no se discute. A mí me parece que sí, el periodismo, los comunicadores, si existe, si eso existe, tienen que trabajar con información, tienen que investigar lo que dicen, y no pueden decir 30.000, no pueden decir no sé si estuvo bien o mal, porque eso es objetivo, hay que decir, bueno, ahora, que los tipos se basan en la bronca, ¿no? Los libertarios. Y la bronca, claro, la pandemia te va a producir bronca, y si no te produce bronca un evento donde hay millones de muertos en el mundo, donde cae la expectativa de vida en el mundo. Ustedes saben que la expectativa de vida aumenta todo el tiempo en el mundo. Sí. Menos en la pandemia. Sí. Entonces, no, yo creo que la bronca también tiene que ver con los tiempos de la cuarentena, que eso por ahí tal vez sí se podría pensar si no hay alguna autocrítica que hacer en relación a, no sé, a la vuelta al trabajo, a cómo se organizó, digamos, los tiempos de cuarentena. A mí me parece que no. En general en todos los países del mundo fue más o menos igual de larga la cuarentena. Hay muchos países como en Brasil que no hubo una cuarentena nacional de igual de larga, fue subnacional. Eso es muy feo, pero fue igual. Los aislamientos de las personas respecto del trabajo, las escuelas, fue más o menos igual de larga en Alemania, en Francia, en Argentina. En casi todos los países pasó lo mismo. Eso te puede dar bronca, te puede molestar, pero bueno, se están muriendo millones de personas en el mundo y eso me parece que es una discusión que hay que darla. Contra el boicot cotidiano de lo que a uno le da bronca, se siente mal, está angustiado, tiene un familiar enfermo o se siente apesadumbrado por estar encerrado en su casa, se le suma el decir estos son unos delincuentes porque te hacen esto, y encima agarrás a uno que la viola, peor si es el presidente, ¿no? En ese caso es mucho más grosero. Pero ¿se acuerdan de una época que hay un pibe que había hecho surf, ¿no? Entonces estaban todos los medios de comunicación con el pibe que había salido con el surf, diciendo la juventud no se cuida porque un pibe hizo surf. Y yo que estaba laburando, iba por los barrios y teníamos a miles y miles de pibes que sabían que ellos no se iban a enfermar y morirse, porque eran jóvenes, en sus casas, cuidándose para no contagiar a otros, cumpliendo las reglas. Entonces, viste que no puede ser que uno, sea porque está la foto de ese uno,
te destruya la construcción de miles o de millones. Para mí, ahí sí hay más una discusión. Eso es un poco más la discusión del documental. ¿Por qué tomamos decisiones? ¿Qué decisiones tomamos? Y también todo lo silenciado, porque no es visible. Es mucho más visible ver al que viola que ver a los miles que cumplen. Ahí vos decís que en el documental hay mucho del diálogo que tenían en sus reuniones, en lo que me imagino que va a haber sido el primer momento en el que apareció la pandemia como un problema mundial y que ustedes tuvieron que empezar a tener respuestas muy urgentes de algo que tal vez no había tanta experiencia. ¿Eso está en el documental, como esa charla uno a uno? El documental después es para ver, ¿no? ¿Qué sé yo? El documental es como toda película o cosa así, o un documental es una película y algo, un documento de debate, ¿no? Puede gustar o no gustar, la intención es que se genere una discusión. Tiene como centro una reunión que se produce muy al principio de la pandemia, al principio de todo, donde planteamos escenarios posibles y los discutimos. Y después se va desarrollando esos escenarios. Esa que está en el tráiler. Claro. Que vos hablas de la palabra contagio, que es bastante polémica. Vamos para iniciar, no tenemos que contagiar de arriba hacia abajo. Ah, no, claro. Te suena como... Ah, claro. Sí, no me había dado cuenta. Sí, bueno, porque también cómo se gestiona una situación de absoluta... de algo que nunca pasó, digamos, ¿no? Sí, muy, muy distinto a lo que está pasando ahora, que es no, algo que ya pasó. No, y en lo político decís o en lo epidémico. En ambas cosas, digo, tanto en lo epidémico con el dengue como en lo político también, en el sentido de que lo que viene a proponer tampoco es otro estilo, pero tampoco es tan desconocido. No, totalmente. En lo epidémico del dengue, para mí siempre me parece como uno está en estos días muy preocupado por el dengue. Pero todo, digo, siempre es duro, pero yo me dedico a esto, entonces perdónenme que somos un poco más fríos con las cuestiones de las enfermedades y los fallecimientos. Todos los muertos del dengue, que es una tristeza y etcétera, son un día de COVID. No, para entendamos la dimensión de lo que se trataba eso, ¿no? Volviendo a la pandemia, antes de salirnos de ahí, una de las cuestiones que pasó fue que no pudimos hablar de la salud como... No pudo quedar el discurso de la salud como bien público, de la salud, digamos, no mercantil, no mercantilizada. Y después de un evento como el que estamos narrando y de todo lo que se hizo, gana un candidato que piensa o tiende a pensar que no podemos, que la vacuna habría que pagarla, que el OFF habría que pagarlo, digamos, que cualquier tipo de atención tendría que pagarla. ¿Qué balance hacen ustedes sobre todo de ese discurso, de esas preguntas que quedaron ahí un poco sin responder, ¿no? Sí. A mí me parece que es muy difícil hacer duelos de cosas tan dolorosas como una pandemia y se hace con el tiempo, pero lo primero que se hizo fue ignorarlo y ocultarlo y meterlo y no hacer ningún aprendizaje social concreto sobre lo que significa eso. Por ejemplo, al principio, ¿te acordás cuando empezó la pandemia? Decíamos, bueno, veníamos del macrismo. Quedó bien claro que tiene que haber un Estado presente. Esa fue la primera conclusión de la pandemia. Si no hubiera un Estado, ¿qué estaría pasando ahora acá? Pasa la pandemia y enseguida dejamos de hablar de todo eso. Claro, o hay que pensarlo, pues fue una conclusión, digo, ¿cómo? Porque al principio decíamos eso. Los primeros 5 meses, cuando estamos viviendo, decir, che, menos mal que vino el Estado y vacunó a todo el mundo y gratis y qué sé yo, los primeros año y pico. Ni bien salimos, dimos vuelta a la página, ignorar todo. Y entonces volvimos y gana el tipo que va en todo lo contrario. También habría que pensar qué resabios, digamos, de la sociedad de control a la que estamos sometidos ahora de manera muy brutal, digamos, ¿no? Que también instaló de alguna manera la pandemia, ¿no? Digamos, de pronto, bueno, qué sé yo, cada quien lo vivió. Yo desde mi perspectiva, el control, digamos, del aislamiento en manos de la policía, digamos, abusos policiales que se dieron en muchas provincias, también en la provincia de Buenos Aires, digamos, como que instalaron o pegaron de alguna manera complicada, digamos, el cuidado con el control. Foucault. ¿No? Bueno, pero tiene un estado de excepción absoluto. Claro. Igual los que hacemos salud también le decimos a la gente vacúnese y lo ponemos como obligatorio y sí, pero salvás miles de vidas, qué sé yo, son acuerdos sociales. No, yo lo que le pregunto es que cuando también banco que llevo a mis hijas de la escuela. Yo también, rendir exámenes. Lo que digo es que eso deja un resabio como que naturaliza, digamos, cierta asociación del Estado con un control, digamos, ¿no?
También No sé, cómo se trabaja esas cosas, por supuesto, lo que vos decís, bueno, hay que vacunar, digamos. Sí, yo pienso que eso pasó y también pasó todo lo otro, todo lo solidario, las miles de personas que acompañaban y ayudaban a otros. Hubo muchísimo de solidaridad, para mí, después decidimos por alguna razón, por el trauma probablemente, qué sé yo, no hablar sobre eso, no valorarlo, pero la solidaridad de los miles y miles que se quedaban en su casa. Hay pueblos enteros que no tenían COVID y se quedaban en su casa para tratar de reducir la velocidad de aparición de la enfermedad, para darnos tiempo al sistema de salud, de armarnos, de capacitar, de ponerle oxígeno a los... Toda una serie de cosas que son, por supuesto, muy solidarias, y algunas impuestas, pero no había un policía para cada cuadra. Estaba bien claro que la gente podía salir a la calle y que no te iban a meter en cana, porque no había policías para controlarte. Y eso no era ni siquiera una expectativa, era más un control de todos nosotros. Al principio podía haber algo de control del vecino que no te vean, y eso fueron los primeros 7-10 días. Después todos nos cuidamos, no por miedo a la punición, sino porque efectivamente entendíamos que era bueno. Creo yo, al menos quizás soy naif, pero creo que nos pasaba a la mayoría. Y también eso era algo que podía haber quedado como saldo. El saldo es que tenemos a Milei de presidente, así que es todo horrible lo que podamos decir como saldo. Mira, vos hablás recién bueno, de los ricos y... Axel está en la provincia, también eso es como... Y la provincia no fue bien también, es cierto. Es como... Hablaba, perdón, de los ricos y el rol en la diferenciación y bueno, en cómo están los sistemas de salud. ¿Qué podemos decir del rol de los laboratorios, por ejemplo, durante la pandemia? ¿Cómo fue también la gestión de la compra de vacunas en la provincia? Digamos, ¿qué implicó eso? Y también por qué dejamos de hablar también del negocio alrededor de las vacunas y de otras posibilidades, ¿no? La existencia, por ejemplo, de un laboratorio público, qué proyectos existen en ese sentido, digamos, sí. ¿cómo está la provincia? Sí, Misoprostol, la provincia le compra a Santa Fe, que es un laboratorio público, ¿no? Por ejemplo, Misoprostol, que es la droga para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿ese teje continúa? Sí, estamos fabricando en el laboratorio público de la provincia, en Mifepristona, que no se fabrica mucho. Sí, y estamos con un proyecto de ley en la provincia, está en la legislatura, esperemos que lo traten muy pronto, para hacer una empresa pública de medicamentos y agarrar el laboratorio público y poder escalarlo mucho en su capacidad. El LIF de Santa Fe y esos laboratorios que funcionan bien son empresas públicas, son SAPEM. Estamos tratando de que nos aprueben la ley en la provincia para escalarlo muchísimo. Sin duda, en salud no hay mercado. La idea del mercado de la salud, el mercado se regula solo y pensar que la salud es un mercado es mentira porque no hay mercado, porque no hay oferta y demanda. Uno va al médico, el médico le dice tome tal pastilla y vos ya no salís y decís veo si me compro o no me compro, si espero la semana que viene. Vas a hacer lo que te dice porque está en el juego tu vida. Y peor aún, si te dice tome tal pastilla de tal marca, vas y compras esa, aunque salga 5 veces más caro. Entonces, no hay relación entre el deseo y comprar. Pero además tampoco hay relación entre la oferta y la demanda, porque si hay demasiada demanda, supongamos todos necesitan cirugías de catarata, y yo tengo una cantidad finita y fija de oftalmólogos. No puedo aumentar los oftalmólogos. Entonces tampoco hay por aumento de demanda, aumento de la oferta. Es decir, no tiene ninguna condición del mercado. Pensar que el mercado se va a regular solo en salud es una locura. Y además hay un problema de monopolios. Con lo cual es todo mucho peor que lo que nos pasó ahora con los medicamentos. Sueltan el precio de los medicamentos, aumentan el precio de los medicamentos al punto tal, este nivel de perversión, que caen la venta, más o menos un 20% la venta de los medicamentos, pero sostiene la misma rentabilidad. Eso es tremendamente violento, porque entonces hay 1 de cada 5 personas que no está controlando su hipertensión, su diabetes. Ya están empezando a aparecer en las guardias hospitales el diabético descompensado, el anémico descompensado. Entonces los laboratorios necesitan regulación del Estado, y para mí la regulación tiene que tener 2 partes. Por un lado, la regulación concreta de una Secretaría de Comercio que fije precios, etcétera, y después de una competencia con el Estado que tenga producción pública, no solo para las cosas huérfanas, que también existen, si huérfanas es decir que no tienen mercado, que tienen por la escala. Nosotros en la provincia producimos, por ejemplo, un jarabe para los niños que nacen con VIH, que son muy poquititos, pero que si no lo produjéramos nosotros, son 50 que se mueren por año. Sí, total. Y aparte hasta hace muy poco se tomaba medicación de adultos. Claro, y con peor resultado. Y a la industria no le interesa para nada producir eso por el precio que tiene. Bueno, entonces es para los huérfanos, pero también es para, si vos me vas a aumentar mucho el precio. Hay experiencias en Argentina muy importantes cuando el remediar empieza a comprar producción pública de medicamentos, le baja el 80% del precio a las licitaciones del remediar.
que venían, Claro. se cartelizan. No, para mí, bueno, con la pandemia nos pasó también, ¿eh? Y hubo que salir a pelearla fuerte. Pero ahí tenemos un poder del Estado muy grande, donde nosotros podíamos hacer otro tipo de acciones que regulamos el mercado, pero sí fue muy grave. ¿Cómo entendés vos esta interrupción de la entrega de medicamentos a enfermedades raras o oncológicas, digamos, estos tratamientos especiales que dependían de desarrollo social, ahora se supone que de capital humano pasaron a salud, digamos, porque tampoco son medicamentos caros, pero tampoco es una población tan grande como para que sea un problema presupuestario? No, quererlo reventar. Yo estoy, por supuesto, metiéndome en tratar de resolverlo esto. Entonces hablo con la gente en el tema y lo que me dicen es que es un problema más administrativo que otra cosa. Es un problema de... Porque además estaba en desarrollo y pasa a salud, pero primero se corta porque les pareció que la forma de compra era una forma inapropiada. Entonces primero se corta, se pasa a otro área y se tiene que levantar desde ahí. Entonces son enfermedades muy complejas estas, la mayoría de las que compran en ese lugar, que precisan todo un proceso de construcción de expedientes complejo, porque son enfermedades, la mayor parte de los tratamientos no son primera o segunda línea, es decir, lo que los protocolos dicen que hay que darle, sino es lo que por excepción se le da a alguien, y todo eso tiene mucho precio y hay que ver bien quiénes son los que lo hicieron, cómo lo hicieron. Entonces, es muy complejo reemplazarlo, además de por plata, porque hay que conocer toda esa historia de cada uno de esos pacientes. El compromiso del gobierno nacional es en menos de 2 semanas tener todos resueltos los casos. Porque realmente es muy grave. Son gente que es la última, es el último escalón, no es reemplazable. Nosotros estamos intentando reemplazar todo lo posible, pero dependía de ellos. Vos estuviste en la reunión con el ministro de Salud, donde hablaron de dengue, de las 24 jurisdicciones del país. El COFES, así. Sí. ¿Y? De dengue hablamos poquito. Ah, sí. Sí. Porque estamos todos bastante preocupados. Sí. Pero... No, lo que pasa es que de dengue, o sea, nosotros en esa reunión tenemos que hablar de invierno, básicamente. Tenemos que hablar de gripe de que vuelve el COVID sincicial también. Respiratorio. Sí. Sí, por el COVID también, pero sobre todo sincicial respiratorio y gripe, que creo que había que empezar la campaña de vacunación y prepararnos para eso. Porque de dengue en ese momento, digamos, lo que no hiciste en diciembre. Ya fue. Bueno, sí nos podía haber ayudado, no sé, que hubieran regulado Repelente, el repelente, claro. Pero bueno, no, de la vacuna no hablamos tanto porque todos sabemos lo que está pasando con la vacuna, sabemos que es una vacuna eficaz, que está todavía en fase no de investigación de la vacuna, sino de evaluación de su eficacia en la población. Esto es un poco distinto entre el experimento y después qué pasa en los pueblos, ¿no? Y eso se va trabajando a poco. Brasil está haciendo una experiencia interesante, pero sobre todo lo que yo creo es que vacuna no hay. Claro. No es que no, se decidió no comprar, sino que además si uno le fuera a pedir vacuna al al laboratorio, claro, no es que la tiene guardada por si a Argentina se le ocurre comprarla. Te la tiene que fabricar. Y para la epidemia de dengue ya estamos cayendo en la cantidad de casos. Entonces esto va a durar algunas semanas más. Yo creo que hay que pensarlo muy bien para la próxima temporada. Lo que podría haber hecho el gobierno nacional son miles de cosas. Tiene que hacer. Tiene que pensar un plan de dengue que tiene que arrancar en junio y prepararse para todo el año que viene, porque seguramente va a haber también mucho dengue el próximo año. Hablamos de dengue, la verdad que poco, hablamos mucho más de los medicamentos, también era la primera reunión con el gobierno nacional y tenemos que saber... la primera. Claro, qué pensaban hacer, han pasado 100 días y no habíamos tenido ningún COFESA, entonces teníamos que tener bien claro si iban a sostener los medicamentos o no, si iban a sostener los programas de salud sexual o no, bueno, sobre todo eso se habló más que nada. ¿Y qué pasa con los programas de salud sexual? Ya que dicen que van a sostener todos. Hay que verlo, digamos. Tiene que ver con la entrega de anticonceptivos. Claro, el programa remediar, los anticonceptivos, incluso sostener el financiamiento de los hospitales como el Posadas, todo eso aparentemente va a estar y bueno, esperemos que así sea. No hay yo no veo hasta ahora una idea del gobierno nacional de encabezar un sistema nacional de salud. Y eso es muy grave, porque si nosotros queremos evitar tener una epidemia muy fuerte de dengue en la provincia de Buenos Aires, hay que pensar qué vamos a hacer en invierno en el NEA. Claro. Porque en el NEA hubo el invierno pasado casos. Y si yo quiero que los casos en la provincia lleguen a goteo y despacito, tienen que venir del exterior. Eso lo hizo Ramón Carrillo cuando erradicó el paludismo en Argentina. Digamos. Tenés que correr de la frontera del país los casos, porque la migración interna es mucho más grande que la migración con los países limítrofes. Entonces, si tuvimos por primera vez casos en el invierno,
fue la razón por la cual tuvimos tantos casos en enero. Si no, siempre llegan para finales de marzo. Claro. Entonces tenemos que lograr hacer una campaña muy fuerte en la zona donde queda habiendo dengue. Eso yo no lo puedo hacer en la provincia de Buenos Aires. Eso no están dispuestos a hacer una coordinación, digamos. Deben hacerlo, no lo hablamos. Pero digamos, no se puede no pensar en un sistema nacional de salud. Tiene que el Ministerio Nacional a ocuparse, que en las provincias donde debe ocuparse esté, porque me afecta a mí. Como yo no puedo ir desde la provincia a otra provincia a resolver un problema. Y no puede ser que si el ministro de otra provincia decide no hacerlo, nos afectemos todos. Entonces hay un sistema nacional y hay que ocuparse. Te hago una última pregunta, un poco más en el terreno político directo. Bueno, por un lado, Axel llama a componer nuevas canciones, ¿no? En este escenario político. Por otra parte, también hay una demanda popular, digamos, tanto frente a los despidos como frente a esto, que se siente como... recién yo lo describí en palabras de Pilar Calveiro como no matar, pero sí dejar morir, digamos, ¿no? Puede ser no de dengue, pero sí el aumento de la indigencia, de la pobreza, la falta de medicamentos, la falta de trabajo, etcétera. Digamos, y parece que la oposición estuviera como siempre en gateras, como esperando algo, ¿no? No sé, o que algo explote, o que algo decante. ¿Cómo se conjuga esto de componer nuevas canciones, si es que vos estás en esa misma línea, y, no sé, liderar de alguna manera una oposición que permita pensar escenarios más allá de este agobio cotidiano de estos primeros 100 días? Sí. Nosotros estamos en una situación muy particular que estamos gestionando. Entonces, la construcción de una alternativa política no es necesariamente desde la oposición, digamos, o de una oposición mediática o de queja, sino también de una construcción de un modelo alternativo. A mí me parece que está el desafío más grande nuestro. Con restricciones económicas, con muchísimas complejidades, sostener. Nosotros en la provincia ganamos bien, una buena elección, hablando. Fue re interesante. Axel hizo una campaña muy territorial, donde casi todos los actos eran escuelas y centros de salud. Escuelas y ambulancias, centros universitarios y... Se habló tanto de salud y de educación, y con eso se gana una elección. Para mí es lo que uno desearía si pudiera pensar cómo se le habla al pueblo, se le habla de las cosas cotidianas, en los barrios, abriendo una escuela o abriendo un centro de salud con los vecinos. Y se vota eso. Entonces también tengo la responsabilidad de sostener ese compromiso con la población, aún en restricción económica. Y a mí me parece que ahí te genera una forma de ordenarte, porque la otra forma de pensar, ¿qué se hace? ¿Se especula? Entonces están los que miran las encuestas. Yo soy bastante malo para eso, no me gusta mucho. Mira la encuesta y dice, no perdió tanta de imagen negativa. De imagen, entonces sí. No es momento de salir a pegarle. Y viste, yo no soy tan bueno para especular. Yo si veo que están haciendo una cosa que le afecta a mí, mi mundo es la salud, ¿no? Si le está afectando la salud de la gente, yo voy y lo peleo. Y propongo algo alternativo. Y si están echando trabajadores, que no solamente es un problema de que hay gente que se va a quedar sin laburo y que vamos a ver qué hacemos con estas familias, que es un problema muy grande ese, sino que además son los que garantizan los derechos de la gente. O sea, si vos echás a una persona que es un... Claro, pues despidos en ANSES, por ejemplo, afectan en provincia. Claro, tenés que jubilar gente, tenés que resolver cuestiones administrativas en todos lados, no sé, del PAMI, del ANSES, de todos lados. Entonces, no solamente es eso, sino que hay soluciones para la vida cotidiana de las personas que la están rompiendo, decidiendo desarticular una gestión que es claramente muy mala. Vamos, además de estar de cruel en términos humanos, es mala en su eficacia de la gestión. Está claro, Milei lo dice, yo quiero que el Estado desaparezca, así que necesita que sea ineficiente. Pero me parece que esa discusión, a mí no me sale muy bien sentarme a especular y esperar, me parece que se construye haciendo, se construye mucho más del territorio. Yo no creo que sea el momento de encontrar un dirigente. De quién es el que dirige, no sé qué. Me parece que nosotros los que militamos tenemos que militar, discutir y avanzar. Digamos, hay que ver un horizonte, digamos, cuando está todo tan cerrado. Por ahí hablando de horizontes, llevándote de vuelta a tu terreno de la salud, en 2020 creo que fue que Cristina dijo hay que hacer una reforma del sistema de salud. Este sistema tripartito tiene muchos problemas. Eso se olvidó, fue una de las grandes cosas también que quedó ahí un poco, o quizás no tanto, en la provincia hubo alguna propuesta. Estamos en eso. Por eso, contarnos qué implica repensar y cuál sería para vos el sistema de salud utópico ideal al que tendríamos que apuntar. ¿Cómo ir hacia ahí? El utópico ideal es difícil de pensar en Argentina porque uno no arranca de cero, entonces, pero si uno dice el sistema que hizo Perón era el sistema. Como con un Estado, claro, un sistema como tiene Inglaterra. Se llama
técnicamente es el sistema modelo Beveridge. Son los estados con subsidio de la oferta, financiados por impuestos nacionales a cargo de España. Estos sistemas funcionan muy muy bien, gastan menos que los sistemas que tienen seguridad social y tienen mejores resultados sanitarios. Nosotros tenemos la mezcla de todos. Entonces, ¿qué es lo que proponemos? Y ya que tenemos todos estos sistemas, integrémoslo. Eso es lo que plantea Cristina el 2020, que nosotros trabajamos en eso, la integración del sistema de salud. ¿Qué quiere decir? Bueno, hagamos una red de servicios de salud donde ya no importa tanto quién es el dueño, si es una obra social o si es del Estado. Yo marginaría lo que tiene total rentabilidad, digamos, los que están buscando rentabilidad, lo dejaría como para una discusión aparte de esto, pero lo que buscamos la salud y no hay un fin rentable. Entonces, ¿cómo construimos que las personas puedan transitar por el sistema de salud en función de sus derechos? Entonces ahí hay que integrar sistemas de información, hay que igualar plantillas salariales, hay que hacer una serie de cosas. En la provincia empezamos a trabajarlo. Tenemos un evento muy lindo que es el COSAPRO, que es el Congreso de Salud de la Provincia. Son 12.000 trabajadores de la salud todos los años que nos encontramos y contamos lo que estamos haciendo, todos los trabajos científicos, etcétera, y los decisores políticos, todos los secretarios de salud con el gobernador, y hacemos cosas. Vamos planteando un proceso de trabajo. El año pasado sancionamos un plan quinquenal que va en la búsqueda de esta integración. Estamos trabajando este año en avances. De hecho, yo hoy estuve temprano en Pehuajó, en la reunión de toda esa región sanitaria, 12 municipios, cómo integramos los hospitales de cada municipio unos con otros, con la provincia. Ese es el camino para mí, la integración. El objetivo sería, yo por qué decía que había sido un éxito la pandemia, porque la atención de la pandemia, porque no importaba si uno tenía mucha plata o poca plata o dónde vivía, el derecho a la salud era el mismo. Ese es como el estándar, el gol estándar que uno buscaría en el sistema de salud. Eso tenemos que conseguir. Que si vos vivís en un distrito o en otro, tengas el mismo riesgo de enfermarte o de morirte si te enfermas. Y una cosa que Argentina tiene, que es muy buena, casi no hay gente que se empobrece por enfermedad. Eso es verdad. Que en muchos países del mundo entras en bancarrota. Bueno, el Estado se ocupa. En Argentina los medicamentos están cubiertos en un 100%. Ahora empezamos a tener el problema de que los medicamentos de bajo costo, que son los ambulatorios que uno toma, no están cubiertos del todo, y eso genera un problema porque hay mucha pobreza. Entonces, si eso compite con la alimentación, es un problema. Pero todos los costosos están cubiertos al 100%. Esas son cosas que Argentina tiene, que tenemos que perfeccionar. Bueno, y para mí, para todo eso, lo que hace falta es un Estado muy fuerte. Claro, para eso hace falta también un horizonte político. Sí. Como decís, no es un dirigente, pero ¿qué es ese horizonte político? No, la reorganización del peronismo. Yo no digo que no sea un dirigente, digo que no hay que buscar el candidato. Ahora, lo que hay que construir hay miles de dirigentes políticos buenos. A mí me gusta Cristina, a mí me gusta Axel. Bueno, yo tengo dirigentes que me gustan mucho, pero independientemente de si van a ser o no los candidatos, no se puede agotar ahí la discusión. Me parece que tenemos que los que somos militantes tenemos que discutir, tenemos que trabajar sobre lo que estamos haciendo. Todos gestionamos, además los que estamos en la gestión pública, obvio, pero además todos desde su espacio gestionan algo, gestionan la palabra, gestionan un espacio compañero, hay muchos espacios para construir. Yo creo que si nosotros podemos sentarnos a discutir sin pelear con un compañero, sino pensar en cómo construimos, alojamos a aquellos que necesitan un espacio de escucha, de discusión, cómo analizamos, lo que nos mata son las internas, y eso es lo que tenemos que acabar, para mí. Y ahí cuando uno pone un nombre empieza la interna contra el nombre. Entonces yo, en vez de discutir sobre eso, discutiría el proyecto. Nosotros estamos construyendo un sistema de salud que queremos que sea universal, equitativo, solidario, y eso algunos se enojan, pero vale la pena. Nico, muchísimas gracias por favor, por todo, por el tiempo y por toda la información que nos trajiste. Muchísimas gracias a ustedes. No nos preocupamos tanto por el dengue, entonces. No, hay que ocuparse ahora, pero son algunas semanas más, está bajando la cantidad de casos, eso es bueno. Ahora sí hay que ocuparse, hay que prevenirlo, se puede prevenir sacando los mosquitos de las casas. Así que hay que hacer ese laburo estas 4 semanas más, 3 semanas más que queden, y por supuesto también hay que ser cuidadoso con aquellos que tienen síntomas graves. Hay que mirar, nosotros publicamos bastante sobre eso, porque a veces todos los fallecidos eran gente que tenía síntomas graves y llegó tarde. Claro. Entonces sobre eso también hay que educar. ¿Qué no hizo Nación, que preocupó mucho? Tenía que haber comunicado, tenía que haber dicho quién es el que tiene que ir a la guardia. Después del que llegaba a la guardia con el cuadro leve, está esperando 5 horas y va en los medios y dice, están esperando 5 horas, qué terrible. ¿Y qué sé yo si es tan terrible? Terrible es que espere 5 horas, que se va a morir, no el otro. Bueno, sobre eso hay que educar mucho y discutir. Ahora es un momento de las últimas semanitas de cuidarnos bien
y que el que se enferma sepa qué hacer. Reposo, hidratación, paracetamol y síntoma de alarma ir a la guardia. Ahora todo se cura con el paracetamol, ¿no? Así Santo es. paracetamol. Esperamos la producción pública del paracetamol.